Muy buenos días, tengan estudiantes de la asignatura de Realidad Nacional. Hoy vamos a revisar el tema de la investigación formativa en el aula. Es importante y vamos a partir de un pensamiento de Tay. Nunca en las ciencias humanas podemos decir que se ha alcanzado un conocimiento completo de un tema. Se suspende una investigación por cansancio o porque ya no nos queda nada por decir. Normalmente, en los procesos de investigación, uno logra establecer sus objetivos de cómo abordar un tema específico. A veces se tienen referencias sobre dicho tema, pero muchas veces no se cuenta con ninguna, a lo que le llamamos un tema inédito de investigación, y que se generan procesos que nos vayan permitiendo el abordaje de los nuevos conocimientos que nos va a ir dando dicho proceso. A veces, por cansancio, un tema se ve realmente enfocado desde varias aristas, desde una visión más holística, pero por cansancio se ve la necesidad de dejar proyectado otras líneas de investigación a futuro y culminamos una primera etapa de investigación. Nosotros en el aula vamos a ocupar pequeñas investigaciones de temas cortos que nos permitirán ir ahondando la temática que vamos a ir tratando con las clases en las diferentes semanas que nos corresponderá hacer nuestro estudio de la realidad nacional. Es importante comprender que podemos enfocar los tipos de investigación de dos maneras. Una utilizada mucho por las ciencias sociales, que es de tipo de un enfoque cuantitativo, estadístico, porcentual, cuantificable, con un método estadístico, y la otra es la ciencia antropológica, el cual estudia al hombre y su cultura, comunidades primitivas, desde la manera más clásica de comprender la antropología, y que actualmente en las sociedades modernas y sus diferentes dimensiones socioculturales para su desarrollo humano en relación con otros hombres y sociedades. La antropología, por tanto, ocupa un método llamado la etnografía o etnográfico y se construye a partir de un enfoque cualitativo, muy descriptivo, muy denso en términos de observar su fenómeno de estudio. Entonces, las diferencias entre investigación cualitativa versus la cuantitativa, vamos a mencionar aquello que tipifica o caracteriza a la investigación cualitativa. Se centra en el fenómeno y a la comprensión de dicho fenómeno. Se vuelve bastante subjetiva, porque las inferencias o formas de determinar el sujeto de estudio dependen mucho del enfoque y la base con que cuenta el investigador que lleva a cabo la investigación. Se vuelve exploratoria, puede inducir los resultados a partir de su fenómeno de estudio, y lo más fundamental es que se vuelve una descripción densa del fenómeno. Está orientada al proceso, no a su resultado. En el proceso tú puedes haciendo acomodaciones, no es una camisa de fuerza lo programado o proyectado, y puedes ir generando cambios dentro del mismo proceso para buscar el mejor resultado de la investigación. Se vuelve una investigación que da datos ricos y profundos de un fenómeno de estudio. No genera finalmente grandes categorías universales ni grandes leyes, pero sí, a partir de su investigación profunda, genera resultados muy particulares del fenómeno que se estudia. Se vuelve holística porque incluye todo contexto social, cultural, económico y político del objeto de estudio. Y se vuelve dinámica porque verdaderamente en todo el proceso, con los factores intervinientes al sujeto de estudio en cuestión, vemos las posibilidades de comprender ese fenómeno de estudio en todas sus dimensiones. La investigación cuantitativa o numérica o estadística está basada en la inducción probabilística. Se vuelve objetiva en tanto son resultados numéricos y por tanto resultados duros. Confirmatoria, inferencial y deductiva,
¿Por qué? Porque a partir de un instrumento de la encuesta, tú puedes a nivel de porcentajes deducir hacia dónde está orientada la posible respuesta de los problemas planteados de investigación. Está orientada al resultado porque después de tener números porcentuales de los diferentes abordajes de las preguntas que se le hacen a tus muestras poblacionales, te arrojan números y ellos se lee como tal. Son sólidos y puede ser que el proceso se vuelva a repetir si cumples todos los paso a paso que has llevado en el marco del método cuantitativo. Se puede generalizar a una población macro los resultados de una investigación muestral, porque la muestra, eso significa que es la representatividad de una población o un universo mayor. Se vuelve particular al fenómeno que se estudia porque en la medida que se estudia el tema no acepta otras intervinientes y se enfoca más en lo que es una realidad estática. Es importante etimológicamente definir lo que significa el método etnográfico como etno, que refiere a etnia, y grafía, tratados, estudios o ciencia. Por tanto, en unas palabras, etnografía significa el estudio del grupo humano o étnico, grupo socioculturalmente determinado cuyos procesos de reproducción social poseen cierta homogeneidad. Expresa la más grande unidad tradicional de la conciencia de la especie, en un sentido de encuentro de lo biológico, lo social y lo cultural. Lara Martínez, antropólogo salvadoreño, plantea que lo biológico tiene que ver con lo genético, aquello del tamaño de las personas, que se expresa también a nivel de colores de cabello, colores de ojos, lo corpulento de un cuerpo humano, tiene que ver con la herencia de si uno tiene mucho pelo en el cuerpo o no tiene pelo en el cuerpo. Todo aquello que lo diferencia con otros tipos étnicos en la región y en el mundo. Lo social habla cómo se entablan esas relaciones sociales, cómo es que se organiza la comunidad, la familia y el individuo. Y en los elementos culturales serán todas aquellas tradiciones, costumbres, formas de hablar, formas de comer, formas de vestir, que el ser humano en sociedad se ve determinado a su grupo social. La etnografía, como descripción detallada de un espacio étnico o grupo social, trata un estudio permanente descriptivo a través de distintos métodos y técnicas, donde el investigador trata de proporcionar una imagen fiel de la vida, de lo que la gente dice y del modo de cómo actúa. Por tanto, el objeto de estudio lo enfocamos más bien desde la visión de una acción del etnógrafo, que es normalmente un antropólogo o un estudiante que aplica la metodología cualitativa para descubrir el espacio social concreto, un espacio que definimos como étnico o grupo social moderno, que a través de un tiempo desarrollan formas características de su cotidianidad. Definimos como étnico en el tiempo aquel grupo que comparte situaciones en común, tradición, costumbre, formas de trabajar, formas de vestir, formas de comer. Esto determinado en una región geográfica. Esta acción logra verse a cabo a través de la relación particular con los objetos de estudio. Es decir, es el espacio étnico o grupo social lo que aplica forzosamente el trabajo de campo. El trabajo de campo es considerado para la investigación aquello cuando recogemos todos los datos empíricos que nos permiten validar o no una problemática de investigación. Por tanto, ¿qué buscamos con la investigación cualitativa o etnográfica? Se busca la magnitud o la naturaleza de un fenómeno. Se busca un promedio de una estructura dinámica. Se pretenden datos exactos o la configuración del todo de un fenómeno o problema de estudio.
¿Se pretende descubrir leyes o pretendemos comprender cómo se expresa la problemática o fenómenos suscitados desde lo humano? Entre las técnicas que utilizan los etnógrafos o los investigadores cualitativos, que nosotros también en un determinado momento vamos a compartir dentro del marco de los foros y los chats, pequeñas investigaciones de consulta a partir de hacer una observación directa o participante, que es una de las técnicas que ocupan los métodos cualitativos o de la cualidad. Vamos a tener conversaciones, unas a veces de tipo formal y otras menos formales, pero que se vuelven vitales para esbozar lo que es la cultura de los seres humanos. Entrevistas prolongadas que pueden ser estructuradas o sin estructurar. Entrevistas con cuestionarios. El método genealógico para saber cómo es el parentesco, cómo está relacionado lo consanguíneo en las comunidades y cómo eso nos lleva a veces hasta fundamentar clanes, tribus o reinados. El trabajo detallado con informantes claves en nuestra asignatura de realidad nacional es vital. Vamos a hacer consultas con nuestros abuelos y sus costumbres y sus tradiciones. Vamos a pedir a otros amigos que nos platiquen sobre cómo abordan ellos temas como la maquila, temas como la violencia social en El Salvador. En fin, esta es una técnica que usualmente vamos a estar utilizando a lo largo y de forma transversal en la asignatura. Entrevistas en profundidad es otra de las técnicas que utiliza el etnógrafo. Para hurgar por medio de una pregunta vamos abriendo nuevas para profundizar el fenómeno de estudio. Estrategias de investigación como la EMIC y la ética de forma complementaria, entendiendo EMIC aquello cuando el investigador parte del punto de vista de su informante clave. Y lo ético como aquel que se dedica a partir del conocimiento que adquiere de esa entrevista con el informante clave y solo supone entregarle a la sociedad como conocimiento nuevo la visión de él como investigador. La fusión de ambas nos provocan la integralidad de una investigación de un fenómeno concreto. Además tenemos técnicas como la investigación centrada sobre temas y problemas concretos y este tipo de investigación etnográfica cualitativa te permite hacerlo en forma longitudinal. Eso implica una investigación que se mantiene a través de un largo tiempo de estar estudiando el fenómeno de estudio. Para hablar de la observación directa de un fenómeno, esto incluye una observación que te hace participar como investigador. Es saber cómo la gente ocupa su momento de ocio, cómo la gente vivencia y lleva a sus entrañas su experiencia religiosa o espiritual. Es tratar de comprender por qué la gente consume de un tipo de producto y por qué de otro no. Es comprender por qué la gente migra, por qué la gente genera esos roles dentro de la familia, el trabajo y los estudios universitarios. En fin, eso entre otras cosas. Las conversaciones son importantes porque te permiten, a partir de obtener conversaciones cortas o largas, formales e informales, desde unas entrevistas prolongadas que pueden ser estructuradas o no. Las entrevistas con cuestionarios y la obtención profunda de la información de interés tanto para el fenómeno de estudio y para lo que significaría el acervo del investigador. Por otro lado, tenemos el método genealógico, que como ya lo describíamos, es un método etnográfico que consiste en la anotación genealógica para tratar los principios del parentesco, filiación y matrimonio, que son los ladrillos con lo que se construye a nivel social las sociedades, los grupos tribales, los clanes y todo tipo de esfuerzo de individuo y familia. El trabajo detallado con informantes clave se nos vuelve más que fundamental en estos procesos de investigación. Dimensionar aspectos
determinados por la vida comunitaria a partir de las amas de casa, a partir de los jóvenes involucrados en organización comunitaria, a partir de cómo son los juegos de los niños en los diferentes, tanto en los centros de estudio como también en la vecindad. Todo eso nos va dando elementos para la construcción y comprensión del fenómeno de estudio. Y en las entrevistas a profundidad, que normalmente son entrevistas que pueden durar hasta un mes de proceso, en donde por varias sesiones tenemos esa relación directa con el informante clave que nos permite comprender cómo a través del tiempo se fue desarrollando en su empresa, en su familia, con lo típico, lo particular del fenómeno que se estudia. Estrategias de investigación EMIC desde la perspectiva del actor, centrada desde la perspectiva de creencias, y el enfoque ético desde la perspectiva del observador o del investigador, que dan prioridad a las percepciones y conclusiones del etnógrafo. La combinación de los dos elementos de abordaje de la realidad nos permite una concreción más holística y un acercamiento casi al 100% del fenómeno de estudio. Y deja por un lado lo que son las observaciones subjetivas de la gente. En la fotografía tú puedes ver a lo que nosotros conocemos todavía ya en San Juan Nonualco, se da esta que le llamamos las palancas. Las palancas que, como tú ves, son unas varas de bambú cargados por los feligreses, los cuales hacen eso como una devoción al santo patrono de su comunidad, las cuales los vecinos van colgando de él frutas, animalitos, como cerdos, como pollos, patos, chompipes. Son varas que van recogiendo el aporte, ¿verdad?, de la gente para colaborar en esa celebración de sus santos patronos. Posteriormente un teniente, así le llaman, un mayordomo o teniente de la mayordomía, agarra lo que es la palanca y define si va a vender todo lo que se va colocando en esa palanca. Si lo venden, ese fondo queda para la gran celebración religiosa del santo patrón de la comunidad. Eso permite la descripción de lo que es el evento suscitado desde la gente. Sería una visión émic relatada desde la particularidad de la gente. Como investigador, desde una visión ética, nosotros podríamos ver qué es lo que está atrás, la esencia de que lo que la gente hace y a qué da respuesta. Nosotros podríamos decir que es un pueblo altamente espiritual por este tipo de actividades que generan en función de sus creencias y sus tradiciones. Además, podemos decir que tiene un fin de corte económico, de proactividad en función de sus actividades celebrativas. Y además podemos nosotros analizar que este tipo de actividades generan ese nexo, esa cohesión cultural, social de la gente que interviene de dicho proceso. Como ven, podemos ver desde los informantes la acción más visible del acto tradicional de la palanca desde un enfoque émico, y desde un enfoque ético podemos ver lo que nosotros comprendemos que está en el trasfondo de la acción de la tradición sobre la espiritualidad y la religiosidad del evento en cuestión. Algunos pensadores, en cambio, han dirigido su atención hacia las contradicciones de la fenomenología, tal como el desarrollado por filósofos como Schultz, Husserl y Heidegger. La fenomenología es el estudio de la experiencia humana consistente en la vida diaria. O sea, que cada cosa que la gente en su vida familiar, en su cotidianidad, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en los grupos sociales, son meritorios de poder ser estudiados, profundizados, analizados, sistematizados, para que finalmente nos abone al conocimiento de esas relaciones socioculturales. Todo ello en función de nuestros grandes paradigmas
que no es más que la imagen básica del objeto de una ciencia, que sirve para definir lo que debe de estudiarse, las preguntas que es necesario responder, de cómo preguntárselas y qué reglas es preciso seguir para interpretar las posibles respuestas obtenidas. Es importante remarcar que de acuerdo a tu paradigma investigativo, puede ser de carácter cuantitativo, tácito, duro en número porcentual estadístico, o puede ser un paradigma desde la experiencia del sentimiento, la emoción, cualitativa, etnográfica, descriptiva del suceso o fenómeno de estudio. Bien, tengan ustedes muy buen día, noches o tarde. Espero que les susciten dudas, preguntas, afirmaciones sobre la clase que hemos desarrollado. Muchas gracias.